MX. Oiga, como lo hemos venido platicando, el tema del turismo pues deja una importante derrama económica en donde sea el municipio o el estado del que estemos hablando. Sin embargo, el problema es cuando se interpone la violencia y la inseguridad en estos lugares, y es cuando inhibe la llegada de turistas, es cuando inhibe la llegada de visitantes. El Consejo Nacional Empresarial Turístico y el Centro de Investigación y Competitividad Turística afirman que la inseguridad persiste como el mayor problema para la recuperación de turismo en nuestro país. El estudio realizado en conjunto con el Consejo Nacional Empresarial Turístico y la Universidad de Anáhuac, con datos del segundo cuatrimestre del año, indican que un 79.3% de personas que viven del turismo señala que la delincuencia e inseguridad están afectando al país y afectan también directamente al sector. Y justamente para platicar de este tema, saludo con muchísimo gusto a Miguel Garza. Él es director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC. Miguel, hoy revisamos el tema del turismo, que a propósito de estas vacaciones, bueno, pues nos reportan que hay gran afluencia en los lugares turísticos e incluso no turísticos. También la gente está llegando. Hay lugares que incluso tienen ocupación hotelera del 100%. Pero ¿qué pasa cuando yo como turista, como yo cuando visitante, no tengo esta certeza, estas garantías de que o no me van a robar, no me van a asaltar, no me voy a quedar en medio de una situación de violencia, y que todo esto va mermando poco a poco lo que ocurre allí en este sitio, que incluso pudiera llegar a ser paradisiaco? ¿De qué forma afecta al turismo esta situación o este contexto? Buenas tardes. Hola, Mixi, buenas tardes, un saludo a ti y a tu auditorio. Sí, pues mira, la verdad es que en relación a la situación que del turismo y la inseguridad, fíjate que hay, por ejemplo, diversas alertas que luego son medias pues polémicas, de Estados Unidos sobre todo y de Canadá para viajar a México, y que digamos ese es el grueso del turismo que llega a México en estas fechas, y gente que retorna a visitar a sus familiares, ¿no? En el sentido, las alertas de, pues hay secuestro en México, hay crimen organizado, podrías encontrarte una manifestación que se tornara violenta, hay una cifra importante de desaparición forzada de personas, y la verdad pues impacta en los lugares que son emblemáticos como Cancún, donde por cierto pues está subiendo la violencia de manera importante, en Acapulco, que ya se convirtió en un destino sumamente peligroso, y también en Mazatlán, por ejemplo, dejó mucho tiempo de ir cruceros que había ahí, apenas recién retornaron los cruceros a ese destino, pero sin duda impacta, pues se disminuye el número de turistas que deciden visitar lugares que antes eran emblemáticos. Sobre todo me parece que después, viniendo de una pandemia, de unos meses que fueron muy duros específicamente para este sector, la inseguridad pudiera llegar a afectar su reactivación. Y te lo pregunto porque esto fue lo que nos dijo David Saucedo, que es especialista en temas de seguridad. Si me lo permites, lo escuchamos y tú me dices si coincides o no. Hubo un descenso en el flujo turístico y en las inversiones en este ramo debido a la pandemia. Es decir, el COVID sí generó una contracción del sector turismo en varios países, destacadamente en México, pero una vez que el COVID ha sido superado o que se han limitado las restricciones sanitarias y para el tránsito de personas y para la realización de eventos masivos, la situación de inseguridad ha impedido que el sector turístico se recupere. Es decir, la contracción de la actividad turística no tiene como un origen la inseguridad, pero sí es un factor que está impidiendo que se puedan recuperar los distintos prestadores de servicios turísticos, restauranteros, líneas aéreas, cadenas hoteleras, y que puedan nuevamente restablecer el nivel de consumo de servicios turísticos que había previo a la pandemia. ¿Qué opinas, Miguel? Claro, sí, digo, estoy, digamos, de acuerdo en el sentido de que se va recuperando paulatinamente, así como con el COVID, y que, por ejemplo, en un restaurante empezamos a ver cómo poco a poco se fue llegando más gente y teniendo otra vez confianza en dejar de usar cubrebocas y todo.
Fíjate que es algo muy similar en el tema de inseguridad, porque esos destinos que yo decía, Mazatlán, Acapulco, Cancún, Playa del Carmen, y con noticias recientes de que, por ejemplo, en Acapulco, pues llega una embarcación y empieza a abrir fuego contra personas en un restaurante, y eso mismo pasó en Cancún, y algo muy parecido en Playa del Carmen. Se va haciendo paulatino la recuperación de la confianza de la gente. A veces el turista viene, pues la verdad que sin saber mucho de lo que ocurre en un lugar, y también hay que ser pues muy franco y decir, no necesariamente cuando tú vas a un lugar peligroso es un hecho que te va a tocar un hecho de violencia, porque hasta este momento en nuestro país, a pesar del crimen organizado y todo, siguen siendo hechos focalizados, ataques a una o un grupo de personas en particular, y no ataques abiertos contra población civil que estuviera, por ejemplo, en un destino turístico disfrutando ahí de una playa, ¿no? Eso todavía no ocurre, podría pasar pronto, pero todavía no ocurre. Entonces, también eso, honestamente, disminuye el riesgo, es decir, tú vas a Acapulco y no necesariamente te van a atacar. Desde tu análisis, ¿qué tendría que pasar para que pase esto que acabas de mencionar? Porque obviamente ninguno de nosotros quisiéramos que fueran así, como ataques masivos, y no que de repente la respuesta que dan las autoridades es lucha entre cárteles o es un pleito entre los propios delincuentes y que no está afectando a terceras personas. Lo cierto es que al final del día sí afecta, pero ¿cuáles serían los factores que tendrían que ponerse para que llegase a ocurrir esto y que tengamos, pues que prender las alertas? Claro, fíjate, recién hicimos en el Instituto para la Seguridad y la Democracia, que es donde yo trabajo, un estudio en Irapuato, en Guanajuato, y la gente empieza a tener temor de ser víctima de un ataque de esa naturaleza, es decir, un ataque que vaya dirigido a población que no tiene nada que ver con un problema entre bandas criminales y que sí se dirijan los disparos hacia donde están. Ya ocurrió un par de veces en Guanajuato y una de ellas en Irapuato, por eso es que la gente ahí pues empieza a ver qué pase. Y digamos que a tu pregunta de qué tendría que pasar o si va a pasar pronto, pues lo que pasa es que como hemos visto en nuestro país, desafortunadamente es una escalada de violencia, es decir, el siguiente paso para que un cártel pueda demostrar su poder y amedrentar a las autoridades y a la población civil y meter mucho miedo, pues ese es el siguiente paso, ¿no? Es un ataque que podría ser a población abierta, lo que en una comunidad obviamente pues provoca mucho miedo. También ocurrió en Jalisco, y por eso ahora con la detención del hermano del Mencho, pues ese era el temor de las autoridades federales y estatales y municipales, es decir, que hubiera una reacción violenta dirigida a población abierta. Afortunadamente todavía no ha pasado en gran medida en nuestro país. Sí, totalmente. Y, ahora que nos das este contexto, claro, tiene todo mucha lógica. Y también podría tener incluso lógica que los viajeros pues determinen qué destino eligen de acuerdo a esos hechos que se están presentando, estos hechos de inseguridad. ¿Es así? Déjame ir a esta respuesta que nos dieron en la mañana respecto a ello y me dices si coincides o no. Que el principal indicador es la percepción. Ahora, también hay que hacer la división entre una percepción interna, ¿no? Me refiero al mercado interno nacional, que estamos expuestos, digamos, a muchas noticias sobre inseguridad y violencia de forma rutinaria. En cambio, la percepción internacional, pues es, digamos, que se ajusta bajo mejores términos, porque si bien hay casos de inseguridad que salen de los parámetros, llamémosle normales, o sobre todo de la agenda nacional, a nivel internacional, pues somos parte de un conglomerado donde, bueno, por poner un ejemplo, está en la guerra Rusia-Ucrania, tienes los problemas en Venezuela, ya no se diga El Salvador, en fin, tienes escándalos mucho más amplios para ello. Esto es justamente lo que marca de alguna forma elegir un destino, las noticias incluso que recibimos. Sí, claro, fíjate que, bueno, como comenta el compañero, en términos de percepción,
pues hay temor en diferentes localidades y es por lo que vemos en las noticias, ¿no? A veces no se difunden igual en el ámbito internacional las noticias que son muy locales, ¿no? Cuando yo te digo, por ejemplo, Irapuato, que aunque no es un destino muy turístico tradicional, pues hasta ahí ocurren cosas importantes y no es una noticia que se tenga en el contexto internacional. Sin embargo, Cancún, Acapulco, Playa del Carmen, Puerto Vallarta, esos lugares sí, Los Cabos, ¿no? Esos lugares sí están también en un contexto internacional, en una percepción, digamos, negativa o de inseguridad para el turista. Miguel, ¿y esto podría traer consecuencias como pérdidas millonarias para quienes viven? Hay familias incluso enteras que viven justo del turismo. Sí, por supuesto. Yo hace rato que te decía, por ejemplo, yo conocí de cerca el impacto en Mazatlán, cuando dejaron de ir los cruceros, se detenían ahí y bajaban, ni siquiera se detenían muchos días, se detenían creo que un par de días, pero ese par de días traía una derrama económica bien importante. Cuando se dejaron de parar los cruceros por el tema de la inseguridad, pues impactó muy fuerte en un gran número de familias que se dedicaban solamente al tema de estar atendiendo a la gente que se baja del crucero. Entonces, claro que sí, y ya pues la ocupación hotelera, por ejemplo, en Acapulco. Acapulco es un emblema de cómo pues se transformó en sentido negativo de ser uno de los lugares en donde más ocupación había y había pues un boom incluso de que era el destino de moda, pues a dejar de ser ya un destino interesante para los turistas por el nivel de peligrosidad y los hoteles pues a media cobertura y todo eso. Para terminar esta conversación, y yo te lo pediría que me contestaras muy conciso por el tiempo que se nos ha acabado, pero dime una cosa, ¿qué ha faltado de hacer por parte de las autoridades para que este tipo de situaciones no ocurran? Claro, yo creo que ahí sobre todo informar qué significa cuando hay un hecho de inseguridad y a quién vulnera, y otra, pues hacer operativos de mayor vigilancia en zonas turísticas como la zona dorada en Cancún y cosas de ese tipo. Muchas gracias, Mitzi, por la entrevista. Gracias a ti, Miguel Garza, por estos minutos con el auditorio de Mega Noticias y, por cierto, feliz año. Usted y yo vamos a la pausa, pero regresamos con los deportes.